escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Y sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti. O quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Y sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. O quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. O sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Cantamos una vez más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte
Bienvenidos hermanos y amigos. Es una alegría el encontrarnos otra vez. Gracias por conectarse en Iglesia CE, Iglesia en Casa. Hoy quiero dejarle la palabra en su corazón y para eso les invito a que abra su escritura en el libro de los Efesios capítulo 6 versículo 18 en adelante. Dice la palabra de esta manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una invitación que nos hace Dios a que mantengamos una comunión permanente con Él. Es decir, que tengamos esa relación, en tener esa oración continuamente con Él. Pero hay una palabra que sobresale en este versículo que es un común denominador, la palabra todo. Dice la palabra: orando en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia, por todos los santos. La palabra todo. El orar continuamente, permanentemente. Creo que esta palabra se puede aplicar en la persona del profeta Samuel. Samuel fue un hombre que marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque se entregó, se desprendió, se despojó, hizo todo su esfuerzo por lo que él consideró lo que era importante. Y fue de mantener una comunión con Dios permanentemente. El libro de Primera de Samuel nos da un relato acerca de cómo Israel había pedido un rey y que los gobernara. Y fue un mal, fue un error, fue un pecado. Y Samuel se los hizo saber al pueblo de Israel. En Primera de Samuel 12:19 dice la palabra: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey sobre nosotros. La palabra que ellos pedían era una petición que le hicieron a Samuel: ruega por nosotros, ora por nosotros, porque hemos añadido a nuestro pecado este mal. Ora por nosotros. Muchas veces me vienen frases que uno las medita y en cierta manera tienen una verdad, y hace tiempo me llegó esta frase y dice de esta manera, en cual quiero compartirlas con ustedes. Dice: el orar hará que el hombre deje de pecar. El pecar hará que el hombre deje de orar. Quiero decirlo pausadamente para que allí donde estás puedas reflexionar, meditar en esta frase. El orar hará que el hombre deje de pecar. El pecar hará que el hombre deje de orar. Los israelitas, el pueblo de Israel, habían pecado al pedir un rey. Y Samuel, al oír su petición, que él orara por ellos, por lo que ellos habían cometido y habían pecado contra Dios, Samuel le respondió de esta manera: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. La palabra
literal de Samuel fueron estas: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de orar, dejando de orar. Para Samuel, el comenzar a orar por la petición que ellos le habían presentado, que Samuel hiciera por ellos, no era el problema. Para él la cuestión era si dejaba de orar, porque pecaría contra Dios. Él estaba orando y había orado por ellos. No era un problema para él. Pero la cuestión en su persona era si dejaba de orar. Y él sabía que al hacerlo así pecaría contra Dios. Por eso es que él marcó la diferencia. Porque oraba, y no solamente oraba, sino perseveraba. Él tenía siempre presente que hacía una conexión en orar y perseverar. Oraba y perseveraba. Lo hacía siempre, no solamente oraba, sino que siempre hacía esa conexión con esa palabra, perseverar. No oraba esporádicamente, no oraba superficialmente, no oraba temporalmente, no oraba circunstancialmente, no oraba cuando se presentaba un suceso importante o un momento que se requería la oración. No, él no oraba de esa manera. Siempre oraba, y esa palabra la conectaba con la perseverancia. Su oración era no solamente temporal, no solamente esporádicamente, no solamente cuando se presentaba un problema. No, él oraba, se mantenía constantemente en oración. Tampoco él dejaba o postergaba las peticiones que se le presentaban, como estos hombres que le pidieron o le rogaron que orara por ellos. Él no les dijo: voy a orar por ustedes. No lo postergaba. Hay un dicho que se dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Samuel no esperó que pasara el tiempo para después orar por ellos. Él rogó, oraba por ellos, porque sabía que él no tenía por un momento de dejar de orar, de mantener esa comunión con Dios. Y esta palabra se aplica en la vida de Samuel. Oraba en todo tiempo, desde su juventud y creo que hasta su vejez. Ustedes saben, conocen que su madre Ana, desde su temprana edad, lo dedicó a Jehová. Lo llevó al templo y lo dejó en el templo. Dejó a Samuel para que ministrara a Dios en el templo. Dice la escritura que su mentor, o el sacerdote llamado Elí, lo cuidó, lo sustentó y al mismo tiempo lo instruyó en el camino recto y lo instruyó a que conociera a Dios. La palabra del Señor nos habla en 1 Samuel 2:18 que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Posteriormente la escritura sigue hablando acerca de Samuel y dice el 2:26: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel ministró y seguía ministrando, primero delante del Señor. Posteriormente él siguió ministrando, pero dice la escritura que Samuel ministraba a Jehová, ahora en la presencia de Elí. Pero estaba sucediendo algo. En ese tiempo la escritura nos relata que la palabra de Dios escaseaba. No había revelación de la palabra con frecuencia. Y Samuel
Samuel que dormía en el templo. Dice la escritura que él se fue a dormir y ahí, antes de que se apagara la lámpara, Dios llamó a Samuel, estando él dormido. Samuel, Samuel, fueron las palabras que Dios le habló a Samuel. Dice que Samuel, al oír esa voz, corrió al sacerdote Elí. Y cuando corrió le dice: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le respondió: yo no te he llamado, vuélvete a acostar, vuélvete a dormir. La segunda vez nuevamente se oyó Samuel la voz que le decía: Samuel, Samuel. Y de inmediato Samuel se levantó, corrió hacia Elí y le dice: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Y se detuvo por un momento Elí pensando y diciendo: seguro Dios está llamando a Samuel. Y le da unas instrucciones Elí a Samuel: cuando vuelvas a oír esa voz, simplemente di: habla, que tu siervo escucha. Samuel ministraba delante de Dios, Samuel ministraba delante de Elí, pero aún no conocía a Dios. Dice la escritura que no conocía aún a Dios, ni le había sido revelada palabra a Samuel. Llegó la tercera vez, pero llegó la cuarta vez, que nuevamente Samuel se fue a acostar y oyó nuevamente esa voz que le decía: Samuel, Samuel. Y dice la palabra literalmente que Dios se paró y se quedó ahí. Y Samuel le respondió: habla, que tu siervo escucha. A partir de ahí comenzó una relación permanente, esa comunión de Samuel hacia con Dios. Estableció esa relación. Por eso la escritura nos enseña que oró en todo tiempo. A partir de ahí él comenzó a conocer más a Dios. Dice la palabra del Señor que Samuel creció y Jehová estaba con él. Él creció y Jehová estaba con él. Había una relación muy estrecha entre Samuel y Dios. Samuel sabía que Dios estaba con él. No perdía ningún momento, ni un mínimo momento de no aprovechar ese tiempo de estar en comunión, de estar hablando con Dios. Y dice la palabra que todo Israel, desde Adán hasta Berseba, conocían que Samuel era un fiel profeta de Dios. Conocían su manera de relacionarse con Dios. Pero también, no solamente Samuel oraba en todo tiempo, sino que también oraba con toda oración y súplica. Dice Samuel capítulo 8 versículo 4 que Samuel había envejecido y los ancianos de Israel se juntaron para ver a Samuel, para pedirles que les constituyera un rey, que los juzgara como tenían las otras o las demás naciones. Y esta petición le disgustó a Samuel, y lo que hizo fue lo que tenía como siempre: oró y suplicó a Dios. Y Dios le respondió: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí,
para que no reine sobre ellos. Dios posteriormente les dio esa petición, les concedió esa petición. Les dio al rey Saúl. Más tarde, este rey desobedecería a Dios en algo que Dios le había encomendado. Dios le dio una comisión y el rey Saúl desobedece a lo que Dios le había encomendado. Y dice la palabra del Señor que Dios le habla a Samuel. Primera de Samuel 15:10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dice que Samuel, al oír lo que Dios le estaba hablando, se apesadumbró y dice que clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel oraba todo el tiempo, pero también oraba con toda oración y súplica. Al oír lo que Dios le estaba diciendo acerca de Saúl, oró con toda oración y con toda súplica. Se apesadumbró, quiere decir que le causó tristeza y aflicción de tal manera que no oró un poco tiempo. Pasó la noche clamando y orando por Saúl. Y llegó un momento que Dios tuvo que hablarle a Samuel y decirle: ¿hasta cuándo dejarás de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no sea más rey sobre Israel? Aprendemos de este hombre que oraba en todo tiempo, desde su juventud hasta su vejez, pero que también oraba con toda oración y súplica. Pero también no nos detenemos ahí. En la vida de este personaje llamado Samuel podemos aprender y rescatar ese estilo de vida. Dice la Escritura que no solamente oraba con toda oración y súplica, sino que oraba por todos los de Israel. Dicho en otras palabras, como comenzamos la palabra del Señor, orar por todos los santos. Oraba por todos los de Israel. Primera de Samuel 12:19. Esta es la petición que hicieron los israelitas: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos. Ora por nosotros. Y eso es lo que hacía Samuel. Oraba por ellos. Hay otra palabra que comúnmente la escuchamos y está básicamente parte en la Escritura, que dice: pecamos no solamente por hacer lo malo, sino también por dejar de hacer lo bueno. Nuevamente quiero remarcar esta frase: pecamos no solamente por hacer lo malo, sino también por dejar de hacer lo bueno. La palabra nos enseña y dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Es por eso que Samuel se negó, se despojó, lo entregó todo por lo que él consideró lo que fue más importante, y fue de mantener su comunión con Dios permanentemente. Y eso fue lo que marcó la diferencia en su vida. Hoy el Señor en su palabra nos invita a que no solamente sabemos, Dios conoce nuestras preocupaciones
o nuestras ocupaciones. Pero tenemos que hoy recibir esa invitación de parte de Dios a que no hagamos una oración esporádica, momentánea, temporal, o cuando se presente un momento difícil, que acudamos a Dios. Dios nos invita a que nuestra comunión con Él sea permanente, sea continua, que perseveremos, que aprendamos y apliquemos este principio que vivió Samuel en orar y hacer esa conexión con esa palabra, perseverar. Tener un objetivo claro, que no solamente es cuestión de orar cuando me acuerdo de Dios o cuando estoy en una situación difícil y adversa, sino que mi comunión con Dios va a ser permanente y se cumplirá entonces la palabra de Dios en nuestra vida. Haremos entonces no desobedientes, sino obedientes a lo que Dios nos está hablando hoy en este momento a través del libro de los Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un momento que podemos aprovechar, y allí donde estás, cada uno sabemos en realidad cómo es nuestra comunión con Dios. Muchas veces nuestra fe está débil y cometemos errores por no tener esa comunión con Dios, esa relación continua con Dios. Cometemos males o también pecamos por dejar de orar. Hoy te invito a que juntos reflexionemos en la palabra del Señor, que allí donde estés, antes de quejarte de Dios, es pedirle perdón a Dios. Los israelitas pidieron a Samuel que orara por ellos, porque ellos habían pecado. Y si pecaron es porque no estaban teniendo comunión con Dios. Pero acudieron a Samuel, aquel hombre que marcó la diferencia. Ellos sabían que era un hombre de oración. Y Samuel oró, intercedió por ellos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y pedirle al mismo tiempo. Creo que todos de una u otra forma fallamos a Dios, ofendemos a Dios. Quiero cerrar con esta palabra, esta frase que compartí con ustedes. El orar hará que el hombre deje de pecar. El pecar hará que el hombre deje de orar. Reflexiona en esto y vamos a orar en este momento. Padre, te doy gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Hoy estamos juntos oyéndote hablar y queremos decir como Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Antes de nosotros hablar contigo y pedir, queremos que tú seas el que nos hables y nosotros poder escuchar, para que de esa manera aprendamos continuamente a hacer tu voluntad. Perdona por ese tiempo que no tenemos esa comunión contigo. Te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos y te damos gloria y honra, y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios me los guarde y no dejemos de tener esa comunión con nuestro Dios.
estar en la presencia de tu divinidad y contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro